abrumado y consternado porque la naturaleza no te dio aquello que tanto merecías. No te preocupes, en Corea podrás resaltar con facilidad, incluso en los días más fríos. Según fascinantes estadísticas mundiales, los coreanos portan bajo sus calzones diminutas espaditas. De hecho, son las más pequeñas del planeta. A la hora de repartir atributos, Madre Natura optó por un estricto concepto minimalista. En Corea, tanto hombres como mujeres suelen dejar todo sin depilar o recortar. Mi querido Brian, si nunca plantaste un árbol, mucho menos escribiste un libro, ¿para qué quieres tener un hijo? Si este también es tu caso, quizás estas latitudes sean tu lugar en el mundo. En Corea del Sur no solo no tienen hijos, realmente van en rumbo a su extinción, con un número de nacimientos tan ínfimos que la figura del pediatra es casi obsoleta. Pocos son los que eligen esta especialidad. De hecho, es la peor pagada dentro de la medicina. Se advierte que para el año 2256 quedarán diezmados a 1 millón de personas. Para todos aquellos débiles ante las tentaciones, sepan que los servicios amorosos tarifados están prohibidos. Tranquilo, mi Kevin, antes que empieces a alzar la voz, tienes que saber que todo aquello que no está permitido terminará por aumentar la demanda del mercado. Así que si sabes buscar, encontrarás empresarias de estos rubros que atienden de forma muy creativa en ciertos barecitos. Podrás obtener felices platillos extras fuera del menú. Si lo tuyo es la pachanga, pero eres desafinado cantando, también te pueden echar una manito. Hay karaokes donde entran valientes muchachas y te elevan el espíritu. Todo con la intención lúdica de que llegues a notas más altas. Ahora, si te gustan las opciones más experimentadas en estos rubros y menesteres de la carne, existen otras alternativas a muy bajo costo. Pero ahora, mejor nos desprendemos del humor. A veces la vida conduce a los humanos por caminos duros. En Corea del Sur, algunas damas de la tercera juventud son empujadas por dramáticas situaciones económicas a prestar estos servicios. Se las conoce como señoras bachus. Suelen tener entre 50, 60 y hasta 80 años. Las tarifas rondan entre 20 y 30 mil wones, unos 13 o 20 dólares. Las manos fuera de los bolsillos y la puerta del cuarto abierta. Mire, jovencito, que le crecerán pelos en las manos. Le repetía una y otra vez la jefecita de nuestro buen Kevin. En Corea, los sitios de entretenimiento audiovisual para adultos han sido meticulosamente bloqueados. Es que este tipo de comportamientos no tiene cabida en un país donde la eficiencia y la rectitud son la norma. Aquí mero joven doble a la esquina y siga caminando hasta el puesto de tacos. Si eres de aquellos que preguntan siempre las direcciones y no saben llegar a su casa sin el GPS, has de saber que en la muy occidental Corea no funciona Google Maps.
Al parecer, el gobierno decidió que mejor no compartir la geografía local con demasiados detalles, por aquello de los parientes del norte. Si te gusta el Chile tanto como a la Jennifer Shakira, estás en el sitio correcto. Tranquilo que no te estoy albureando. Los surcoreanos han llevado el encanto de la comida picante a un nivel casi místico. ¡Está cabroncísimo! El kimchi es básicamente una iniciación obligatoria al mundo del picante. El sudor, el moco y los colores faciales son parte del ritual. Las lágrimas no son de tristeza, sino de puro fuego culinario. ¿Quién no jugó de pequeño a tocar el timbre y salir corriendo? Si estás con nostalgia de esos tiempos, en Corea mejor que no te confundas, porque existen timbres de alarma en sus calles. Los han instalado por todos lados. Solo en el metro de Seúl hay más de 500.000 de pulsantes. Llegar a viejo en Corea puede suponer todo un calvario. El sistema de pensiones no les asegura un retiro digno. Algunos abuelos continúan trabajando no por amor al oficio, sino porque la pensión que recibe es meramente simbólica. ¿Te salió un granito? No te preocupes, ponte esta pomadita. El amor de los surcoreanos por los cosméticos roza lo épico. 15 pasos de limpieza y mantenimiento cutáneo parecen ser el estándar mínimo para aquellos que aspiran a una piel de porcelana. La cirugía plástica en Corea del Sur no solo es un retoque casual. Aquí pasar por el quirófano es tan común como una visita al dentista. Ya sea que tengas nariz de Cirano, orejas del señor Spock o los ojos chuecos, no pasa nada. En Corea se le encuentra solución a todo. Lo único importante es que el producto final refleje esa versión idealizada de uno mismo. Y si no pueden con las morritas locales, se traen de afuera. Casarse en cualquier parte del mundo no resulta un asunto fácil, pero en Corea esta complejidad es un poquito más. Por eso, algunos caballeros coreanos buscan en el extranjero lo que el mercado local no les facilita. Muchas mujeres de Vietnam y otros países del sudeste asiático son traídas a Corea para casarse. Los galanazos coreanos generalmente son hombres de discretos ingresos que no resultan tentadores para el mercado local. Algunas afortunadas antes de mudarse a Corea reciben un taller patrocinado por el gobierno de Seúl. De esa forma aprenderán cómo comportarse con la suegra o hacer el desayuno al marido. En Vietnam, estar casada con ciudadanos surcoreanos resulta un sueño para miles de solteras. A pesar de ser un país continental, están aislados. Corea del Sur tiene la curiosa definición de estar en la masa continental asiática. Su única frontera terrestre es con Corea del Norte, y todos sabemos la relación entre los dos hermanos.
No hay que ser ardidos, esas no son cosas de Dios, y pon siempre la otra mejilla, le decía el padre Anacleto a sus feligreses en la Basílica de Zapopan. A pesar que han pasado décadas y de las disculpas de Japón por el sufrimiento causado durante la ocupación nipona en la península de Corea, los nacionales coreanos continúan con la espinita clavada. Aún existe una desconfianza sutil que incomoda y sobre todas las cosas no despierta los mejores sentimientos. Se pregona mucho de la seguridad en el país y es un lugar muy seguro en cuanto a malandrines. El servicio militar es obligatorio, necesario y casi un recordatorio de que no muy lejos de sus fronteras hay un hermano aficionado a la pirotecnia un poco más de lo normal. Todos los jóvenes al llegar a los 19 años deben pasar por el entrenamiento militar durante 1 año y 9 meses. Si te gustan los perros calientes, quizás ahora no tanto. En Corea básicamente se dice que se come todo lo que se mueve, incluido al mejor amigo del hombre. Aunque hoy en día no es algo tan común y las nuevas generaciones lo ven como algo del pasado, algunos consideran que ciertas mascotas tienen más que ofrecer que solo compañía. Corea del Sur, la paradoja económica más sabrosa es que salir a comer es a menudo más barato que preparar las comidas en casa. Los restaurantes con su increíble y accesible menú parecen haber encontrado el equilibrio perfecto entre calidad y precio. Los establecimientos no solo sirven comida, sino que también actúan como una ventajosa alternativa a la cocina casera. Sonríe, te estamos filmando. En Corea del Sur, el concepto de seguridad ha alcanzado el nivel Dios. Estos ojos omnipresentes están diseñados para asegurar que todos se comporten de manera ejemplar. Sí o sí transforma a los ciudadanos en modelos de comportamiento aceptable bajo la atenta mirada de una máquina que nunca parpadea. Todo esto tiene un pequeño precio. Puedes decirle adiós a cualquier intento de perderte en el anonimato. Si en algún momento de la noche llega a tu espíritu calenturiento la idea de proponer un rapidín a tu amada consorte, no te digo que no suceda, pero el mismo será poco espontáneo. En el muy delicado y complicado arte de las relaciones maritales, los surcoreanos han optado por camas separadas. El pretexto es de garantizar que el descanso sea tan rejuvenecedor como sea posible. El trabajo dignifica, pero aquí exageran con tanta dignidad. El competitivo escenario laboral consiste en chambear como un tractor. Larguísimas jornadas laborales con una dedicación empedernida para con la empresa. En pocas palabras, aquí el descanso es para los flojos y las horas extras son medallas de honor.
La presión social es como el aire, está por todas partes. Desde una temprana edad, los surcoreanos están en una carrera no declarada por ser perfectos. Si no logras convertirte en un titán corporativo, un ídolo del K-pop o un modelo de Instagram, tranquilo, solo estarás fallando en las expectativas que el país, la sociedad, tu familia, tus cuates y hasta tu perro han colocado en tu persona. A estas alturas estarás un poquito sorprendido de tantas sutilezas nacionales. Así que respira lento y profundo. Pero mejor no tanto, porque los niveles de contaminación en el aire son cosa seria. El país se encuentra entre los 10 estados más contaminantes del mundo. La atmósfera está hipercargada de gases y micropartículas, que no ofrecen una experiencia pulmonar gratificante y saludable. No importan los defectos, lo importante aquí es ser coreano, bien coreano. El orgullo nacional en Corea del Sur es algo que está en el ADN. El sentimiento patriótico se sirve en porciones generosas. Se trata de un fuerte sentido de identidad nacional que se manifiesta en una celebración de todo lo que es auténticamente coreano. En un país donde comprar, adquirir u obtener no solo son actividades diarias, son una auténtica forma de vida. Los surcoreanos han perfeccionado el arte de hacer de cada compra una manifestación de estatus y estilo, que refleja la importancia de estar siempre a una moda impuesta. En nuestros días se suele hablar más de lo luminoso y atractivo. Se hace mucho eco de eso y se deja de lado lo poco conveniente y real. Pero toda luz tiene sombras y las mismas pueden ser muy oscuras. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Corea, por favor, pórtate bien, que te conozco. Y además, te están filmando. ¡Chao!